que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Ahí lo tenemos nosotros en la pantalla, dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió, está hablando de Dios, dice, en Él, antes de la fundación del mundo. Y fíjense, hay algo aquí muy importante que está utilizando la palabra para, es decir que el apóstol Pablo nos está revelando precisamente el motivo, el propósito por el cual el Señor nos escogió en Él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios, jóvenes, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo esto visible que tú y yo podemos ver, que conocemos, desde antes de que todo esto fuera formado, dice el apóstol Pablo, que Dios nos había escogido. Es decir, a ti te había escogido, a mí me había escogido y nos da un propósito. Dice, para que seamos o para que fuésemos. Y dice dos palabras muy importantes que encontramos a lo largo de toda la escritura. Dice, santos y sin mancha. Bueno, vamos a preguntar primeramente qué es la santidad. Y voy a empezar con la lista que tengo aquí. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a empezar con Susana. Susana, ¿nos compartes, por favor, qué es la santidad, Susana? Mi opinión, ¿verdad? Ajá. Pues presentarnos sin mancha ante Dios. Ok. Como dice ahí. Ajá. Puros. ¿Algo más? Es lo primero que se me viene a la mente. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué significa, jóvenes, ser santos. Y entendemos por la palabra santidad, lo primero que tenemos que ver es que es una de las cualidades de Dios. Dios, cuando escoge el pueblo de Israel, dice que estaba reunidos, y uno de los mandamientos que Dios ordenó para su pueblo es que el pueblo debería de ser santo. Y les da una razón, dice, ustedes tienen que ser santos porque yo, Jehová su Dios, soy un Dios santo. Y el apóstol Pedro lo reafirma en el Nuevo Testamento, lo reafirma para la iglesia. Y dice, sed santos porque Dios es un Dios santo. Entonces, por santidad entendemos que es una de las cualidades de Dios. Santidad, jóvenes, también quiere decir que estamos apartados para un propósito. Y el versículo que leíamos anteriormente dice que ese propósito precisamente desde antes de la fundación del mundo es que seamos santos. Es decir, la santidad nos aparta precisamente para ser apartados para algo. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. También, jóvenes, cuando hablamos de santidad, nosotros nos estamos refiriendo a que somos reservados para algo mejor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso mejor para lo cual tú y yo somos separados? Pues obviamente no somos reservados para esta tierra. Hay muchos hombres religiosos que dicen que ellos después de morir van a ser resucitados y van a vivir 1000 años en la tierra. Pero la realidad es que no. La realidad de las escrituras es que después de que Cristo venga, después de que seamos levantados de la muerte, nosotros somos reservados para algo mejor. Y eso mejor que está reservado lo tenemos en la gloria. Por eso el Señor Jesús, antes de ascender, dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, voy pues a preparar ese lugar santo, ese lugar reservado para que tú estés. Es decir, eso mejor. Ser santos, jóvenes, también quiere decir que somos lavados de la inmundicia. De la inmundicia. Y yo creo que en este tema, jóvenes, no tenemos que entrar mucho en detalle porque todos sabemos lo que es la inmundicia. Todos sabemos que el pecado es inmundicia. Y es tanta esa inmundicia, jóvenes, que precisamente cuando el Señor Jesús hablaba del pecado, se refería al pecado y comparaba al hombre como un perro, que vuelve al vómito, es decir, que vuelve a la inmundicia. Y comparaba a la mujer, dice, como una puerca que ha sido lavada por su dueño, pero que a pesar de que ha sido limpiada, vuelve a revolcarse en el cieno. Fíjense cómo Dios compara la inmundicia con el vómito de los perros y con el cieno, es decir, con esas heces, con ese estiércol, con ese lugar totalmente asqueroso donde se revuelcan los cerdos. Ser santos, jóvenes, también es algo muy importante. Quiere decir que nosotros somos rescatados del pecado.
No sé si a ustedes les llegaron a dar un estudio bíblico antes de que ustedes fuesen cristianos, pero cuando se nos da un estudio bíblico, precisamente uno de los temas que se toca es el rescate. Y yo me acuerdo que el hermano ponía un ejemplo y dibujaba un círculo y decía, imagínese usted que en medio de ese círculo hay un ratón y usted a ese círculo lo llena de alcohol y le prende fuego. Si usted deja ahí el ratón se va a morir, pero ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que tú eres el ratón y que Dios con su mano te libera, te saca de ese aro de fuego para que no mueras. Eso es ser rescatado. Y cuando somos rescatados, jóvenes, cuando fuimos rescatados por Dios, en automático somos santificados. Somos apartados para algo mejor. Y esto es la santidad. Pero hay también, jóvenes, en el versículo que nosotros leíamos anteriormente, dice que nosotros somos santos y que también somos sin mancha. Y voy a hacer una pregunta. Ahora le voy a preguntar a Litsi. Litsi, por favor, enciende tu micrófono y compártenos para ti, Litsi, lo que es la pureza. Pues sin ningún defecto. Sin ningún defecto, ok. Ajá, es parte de algo más. Pues puro también. Ok. Sin mancha. Sin mancha, exacto. Vamos a ver, jóvenes, lo que significa la pureza. Y fíjense, algo muy importante. La palabra de Dios nos habla de la pureza como un sinónimo de limpieza extrema. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 1, versículo 25, dice Dios a su pueblo que los iba a limpiar de toda su inmundicia, que los iba a limpiar a una profundidad. Y la pureza, jóvenes, no solamente es algo que ya hemos adquirido cuando obedecimos al Evangelio, también es una cualidad que el joven cristiano debe de desarrollar. Algo muy importante, una cualidad que el joven cristiano debe de desarrollar. Y vamos a pedirle a Alan que nos lea precisamente la cita de 1 Timoteo 4:12. ¿Es la que viene aquí en la pantalla? Ajá. Sí. Debe de ser una... Bueno, no la puse solo la cita. Ok, no, déjame la buscar un segundo. Es la única cita que no les puse. Ahorita ya las demás sí las van a tener en su pantalla. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Es que lo tengo en otra versión. Está bien, está bien. Bueno, ya la cambié. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo acerca de esto, de la pureza, le dice al joven Timoteo que debe de preocuparse. Dice, primero que nada, debes de ser ejemplo. Dice, y cuando tú te pares al frente, cuando tú hables a la iglesia, nadie va a tener en poco tu juventud. Pero para esto, tú debes de tener ciertas cualidades. Y la última cualidad que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo es que debe de ser un joven puro. Es decir, un joven que se mantiene limpio, que se mantiene totalmente santo. Por eso cuando hablamos de pureza y santidad, son palabras muy similares y son cualidades muy hermosas que el cristiano debe de desarrollar. Ahora bien, vamos a entrar en materia ahora sí. Leíamos en el versículo, cuando comenzábamos, en el versículo de Efesios 1:4, que somos escogidos para un propósito, ser santos y sin mancha. Pero en ocasiones, jóvenes, en la vida del cristiano siempre viene la tentación, siempre viene la prueba. Ayer lo veíamos en el tema. Y parte precisamente de esa tentación, de esa prueba, es que hay veces que nosotros dejamos de ser santos y dejamos de ser sin mancha. Es decir, dejamos de ser perfectos. Cuando Dios pedía holocaustos a su pueblo, decía que tenía que ser un cordero gordo, de lo mejor, sin mancha y sin defecto.
Y el cordero era el primogénito, y es decir, debía ser santificado, debía ser apartado para Dios. Y en la vida como cristianos nosotros somos santificados, somos apartados como corderos perfectos para Dios, pero con el paso del tiempo, jóvenes, nosotros nos vamos alejando más y más de esa santidad, vamos pecando y vamos cayendo en una total y horrenda mancha de pecado. Y una de las cosas, jóvenes, que más nos hace caer de esa santidad, que más nos hace caer de esa situación de pureza, jóvenes, son las relaciones. Y por eso el día de hoy vamos a hablar precisamente de relaciones sin mancha. Relaciones sin mancha. Y vamos a tratar de verlo en los aspectos principales del joven cristiano. Y tenemos que entender, jóvenes, primeramente, qué son las relaciones humanas. ¿Qué son las relaciones humanas? Ahí tenemos un concepto, jóvenes, y le vamos a pedir a Jessica que nos haga favor de leer ese concepto en el cual nosotros vemos las relaciones humanas. Dice, es un conjunto de reglas y normas para el buen desenvolvimiento del ser humano en la sociedad, en la familia o en su trabajo, y a la vez viene a ser el estudio de cómo los individuos pueden trabajar feliz y de la mejor manera, con el propósito de satisfacer los objetivos y deseos de organización en las necesidades personales de los humanos para edificar un excelente futuro, ya sea en comunidad o familia. Gracias, Jessica. Fíjense, este concepto nos dice que las relaciones humanas son precisamente ese conjunto de reglas o normas que rigen a la sociedad, que rigen a la familia y que rigen a un trabajo. Sin embargo, jóvenes, este concepto no solamente cae en sociedad, familia, trabajo. Las relaciones humanas, nosotros las encontramos en la iglesia, nosotros las encontramos en el noviazgo, las encontramos en el matrimonio, las encontramos en muchas situaciones de la vida. Y es de suma importancia. Las relaciones humanas, jóvenes, existen desde que el hombre fue creado. Si nosotros leemos Génesis, cuando el hombre es creado, dice la palabra de nuestro Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén. Pero después Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea, a la cual llamó varona y la llamó Adán. Pero precisamente desde ahí nosotros empezamos a ver relaciones humanas. Y esas relaciones humanas no están ligadas solamente y quiero descartar totalmente, no estamos hablando del acto sexual. Queremos descartarlo de la clase porque no va por ahí, sino que las relaciones humanas, jóvenes, las basamos en la convivencia. Las relaciones humanas se basan en la convivencia, se basan en la comunicación, que puede ser verbal o no verbal, se basan precisamente en esa interacción que hay entre dos personas. Y nosotros vemos que precisamente en el huerto del Edén, desde el principio, desde la creación, ya Dios había destinado que precisamente su creación interactuara, es decir, que Adán y Eva interactuaran entre ellos, que tuvieran una relación de comunicación que fuese verbal y que fuese no verbal. Y después vemos, jóvenes, que a lo largo de la historia bíblica esto se repite, que eso se repite porque existe el lenguaje. Vemos en Génesis capítulo 9 que Dios llega a un punto en el cual tiene que poner una interrupción a esas relaciones humanas y dice que cuando los hombres querían llegar al cielo a través de una torre en aquel lugar llamado Babel, Dios los confundió con el lenguaje, es decir, Dios puso una traba en esas relaciones humanas que ellos habían creado. Y las relaciones, jóvenes, esa interacción no es exclusiva solamente del ser humano. Nosotros al leer las escrituras entendemos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo están en una interacción constante, que los tres son unos, que los tres se relacionan entre sí. Es decir, que los tres están comunicados. Y esa relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es precisamente la relación pura y sin mancha a la cual nosotros esperaríamos aspirar a estar en esa relación con Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué es precisamente, qué tipo de relaciones son las cuales yo debo de cuidar para vivir en una relación sin mancha con Dios? Pero antes de entrar a eso, les hago la siguiente pregunta. ¿Pueden las relaciones personales
manchar mi imagen delante de Dios? Es decir, la forma en la que tú te estás relacionando el día de hoy, con quienes tú te relacionas, tu lenguaje verbal, tu lenguaje corporal, tus acciones, lo que posteas en tus redes sociales, puede manchar tu relación con Dios, puede manchar tu imagen delante de Dios. La pregunta, jóvenes, se responde afirmativamente. Sí, sí es posible que nuestras relaciones personales manchen nuestra imagen delante de Dios. Y es algo de lo cual debemos de preocuparnos, porque el joven, una de las cualidades que tiene el joven precisamente es que el joven tiende a interactuar. El joven tiende a interactuar con jóvenes de su misma edad. Es lo que estamos haciendo nosotros. Es lo que hemos venido haciendo. No nos conocíamos, no nos veíamos. Hay quienes son de Estados Unidos, hay quienes son de Panamá, de México, hay de muchos estados y no nos conocemos, pero nos estamos relacionando de una manera. Y esta relación que nosotros tenemos a través de esta plataforma podría decir que es una relación buena. Pero ¿qué de las relaciones que no son buenas? ¿Qué de las relaciones que tú tienes que están manchando tu imagen delante de Dios? Y fíjense, vamos a ver primero 2 puntos de la vida cotidiana y un tercero. Pero el primero, jóvenes, lo vamos a ver en la relación que nosotros tenemos con la familia. La relación con la familia, jóvenes, es de suma importancia. Si yo no tengo una buena relación con mi familia, yo no voy a tener una buena relación con Dios. Y la primer parte, jóvenes, en la cual nosotros nos debemos de basar para tener una buena relación con la familia, es precisamente con los padres. Y vamos a pedirle a Aileen que nos lea precisamente el pasaje que viene ahí, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Gracias. Fíjense cómo el apóstol Pablo retoma este mandamiento y les dice a los hijos, dice que nosotros debemos de obedecer en el Señor a vuestros padres. Es decir, las relaciones, jóvenes, las relaciones intrapersonales inician aquí. Las relaciones del joven inician en la familia. Y la primera interacción que tiene el ser humano es precisamente con los padres. La primera interacción que tiene el ser humano es con los padres. Y cuando el niño, jóvenes, va creciendo, llega un punto en el cual él tiene conocimiento precisamente de lo que es bueno y de lo que es malo. Y a esos hijos es a los cuales habla el apóstol Pablo y les dice, obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres. Y me llama mucho la atención, jóvenes, que si ustedes ven ahí en el segundo renglón, dice, porque esto es justo. Y el apóstol Pablo dice que si tú quieres tener una relación con Dios sin mancha, debes de comenzar teniendo una buena relación con tu familia, la cual comienza con tus padres, la cual debe de ser buena porque eso es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y nos dice que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento, jóvenes, es un mandamiento que no caduca. No caduca. Nosotros lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Y nosotros deberíamos de darle gracias a Dios que precisamente ya no nos encontramos bajo la ley mosaica. Porque si nosotros nos encontráramos bajo la ley mosaica, el ser desobedientes a los padres, jóvenes, conlleva precisamente a ser digno de muerte. Fíjense, vamos a leer ese pasaje. Vamos a pedirle a Sofía que nos lea el pasaje que está ahí en su pantalla, Deuteronomio 21, 18 al 21, por favor. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde que no hace caso de lo que le dicen sus padres y que ni siquiera cuando lo castigan los obedece, sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirles, nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que haya en medio de su pueblo y al saberlo, los israelitas sentirán temor. Deuteronomio 21, 18 al 21. Gracias. Fíjense, qué bueno que ya no vivimos bajo la ley mosaica.
Qué bueno que ya vivimos bajo la gracia, porque si nosotros viviéramos en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley, esto era lo que acontecía para los hijos desobedientes. Y era un deber, jóvenes, y era un deber del padre el tomar esa responsabilidad, a lo mejor con el dolor de su corazón, pero tenía que tomar a su hijo, debía de llevarlo delante de los ancianos y decirle, este es mi hijo y es malo, y es un hijo desobediente, y es un hijo pervertido. Y aunque fuese su hijo, jóvenes, no importaba si fuera el primogénito, el segundo, el tercero, si era su hijo y era malo y era desobediente, debía de morir, y debía de morir apilado por piedras. Dice la palabra de Dios que ese hijo malo debía de morir y que el padre de familia debía de tomar la primera rosca y debía de arrojársela a su hijo. Así es de que este mandamiento no es nuevo, jóvenes, no es nuevo. No es nuevo el que nosotros debamos de tener una buena relación con los padres. Y nosotros aquí podemos decir, bueno, es que si yo quiero mantener una relación sin mancha, una relación santa con Dios, pues es lógico que empiece con mis padres. Porque nosotros sabemos que existe un Padre Celestial, el cual es Dios. Pero nosotros no le vemos, le conocemos a través de la fe. Pero si nosotros decimos obedecer a nuestro Padre Celestial, pero desobedecemos a nuestro Padre terrenal, entonces somos mentirosos, porque es el mismo caso que con los hermanos, según dice el apóstol Juan. Entonces, si a nuestros padres terrenales los vemos, pues debemos honrarles y debemos obedecerles. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué? Porque al hacer esto, yo voy a mejorar mi relación con Dios. Si yo tengo una buena relación con mis padres, yo voy a mejorar mi relación con Dios. Ahora, es lógico, jóvenes, es lógico que ningún padre quiere que su hijo muera. Ahorita a nosotros no nos ha tocado la oportunidad o la bendición de ser padres y a lo mejor llegará después. Pero si tú le preguntas a tu padre, si tú le preguntas a tu mamá, oye mamá, ¿tú quieres que yo me muera? La respuesta va a ser un rotundo no. Porque ningún padre quiere que su hijo muera. Y entonces cuando nuestros padres nos disciplinan, cuando nuestros padres nos instruyen, es precisamente porque ellos también tienen un propósito. Y el propósito del padre también es instruir a los hijos. Porque para el padre los hijos son herencia de Jehová y tiene que rendir cuentas delante de él, de los hijos que le haya dado. Así es de que la próxima vez que tu padre te reprenda, te llame la atención, míralo con amor. Míralo con amor. ¿Por qué? Porque esto es bueno y dice el apóstol Pablo que esto es justo. La relación con la familia, jóvenes. Otro de los temas que es importante tocar es precisamente la relación con la familia y en especial con los hermanos. ¿Sabe usted que una mala relación con los hermanos puede ser causa de condenación eterna? Sí, aunque tú no te lleves bien con tus hermanos, el que tú no los veas bien, el que tú no les hables, el que tú no los procures, es causa de condenación. Y fíjense cómo dice el apóstol Juan. Vamos a pedirle a Ian que nos lea precisamente la cita que está ahí en su pantalla. Sí, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gracias. Fíjense, dice el apóstol Juan, que si nosotros decimos que tenemos una buena relación con Dios, es decir, una relación sin mancha entre Dios y nosotros, esa relación debe estar fundamentada en esto. Dice, porque si tú no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes amar a Dios al cual no ves? Y es lógico, jóvenes, es lógico que veamos este punto porque es demasiado claro. Ahora, yo les decía, el no tener una buena relación con los hermanos, jóvenes, puede llevarnos a una condenación eterna. A una condenación. Puede llevarnos, jóvenes, a cometer grandes errores. Puede llevarnos incluso a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y uno de los ejemplos más comunes y más conocidos que sabemos acerca de una mala relación entre hermanos, la vemos en el ejemplo de Caín y Abel. Naomi, ¿nos puedes leer por favor la cita que está en tu pantalla?
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense, nosotros ya sabemos la historia de Caín y Abel. Y podemos decir, jóvenes, que esta relación de hermanos no era una relación sin mancha, era una relación que estaba manchada. Y esta mala relación, a causa de la envidia, a causa de los celos, llevó a Caín, jóvenes, a cometer este acto de asesinato en contra de su hermano. Todos sabemos la historia de Caín, todos hemos escuchado la historia de Abel, todos sabemos cómo después de que Abel llevó de lo más gordo de sus ovejas, Caín llevó de lo que había cultivado en el campo, y él se ensañó, dice, él se enojó en gran manera porque Dios no vio con agrado su ofrenda, pero sí vio con agrado la ofrenda de su hermano. Caín, jóvenes, se llenó de celos en contra de su hermano. Caín se llenó de ira en contra de su hermano. Y esa ira, jóvenes, esa mala relación familiar, llevó a que Caín cometiera este acto atentando contra la vida de su hermano. Y ejemplos, jóvenes, los tenemos muchos en las Sagradas Escrituras. Tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de ver una serie de 6 clases en las cuales se nos habló de José. Y se nos decía y se nos hablaba de cómo José era el favorito de su padre, era el favorito de Jacob. Y dice la palabra de Dios que había una razón por la cual era el favorito. Dice que que Jacob había tenido a José en su vejez. Es decir, a lo mejor a los otros 10 hijos que ya José tenía para ese entonces, Jacob los había tenido jóvenes, a lo mejor. Pero a José lo tuvo ya en su vejez. Y el que su padre lo amara, el que su padre lo procurara, causó envidia en sus hermanos. Y querían matarle. El plan inicial no era venderle. El plan inicial era matarle. Y cuando nosotros tenemos una mala relación con nuestros hermanos, caemos en el error de Caín y caímos en el error de los 10 hijos de Jacob. Y hablo de los 10 porque dice que después de José tuvo otro hijo, el cual llamó Benjamín, que precisamente es el más pequeño. Ahora yo les pregunto, ¿cómo habrá estado la relación entre esos 10 hijos de Jacob y Dios? ¿Será acaso que Dios estaba con Judá en ese momento? ¿Será acaso que Dios estaba con Simeón? ¿Será acaso que Dios estaba con Rubén? Pues no, jóvenes. No, porque cuando no se tiene una buena relación con los hermanos, Dios no está con nosotros. Y cuando hablamos de hermanos, no solamente nos limitamos a la carne, también hablamos de lo espiritual. Ay, es que me sacó la lengua. Ay, es que no me saludó. Ay, es que me frunció el ceño. Es una mala relación con los hermanos. Y si no procuramos, jóvenes, esa buena relación sin mancha entre hermanos, nosotros no podemos tener una buena relación con Dios. Nosotros no podemos ser santificados. Nosotros no podemos ser purificados porque nos hemos contaminado. Y esto, jóvenes, es en cuanto a la familia. Vamos a continuar. Otra cosa muy importante para el joven, y a lo mejor aquí algunos de ustedes, a muchos de nosotros no nos gusta que se nos hablen de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, jóvenes, a tener amigos que a lo mejor no son acorde a la voluntad de Dios. No son acorde a la voluntad de Dios. Y hay que ser claros, jóvenes, y hay que estar bien sentados. Si nosotros somos jóvenes cristianos, la relación que nosotros debemos de buscar en nuestras amistades debe de ser principalmente con jóvenes cristianos. Y a lo mejor ahorita alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero es que el apóstol Pablo dice que él se hacía al gentil y se hacía al griego y se hacía a aquel que no conocía como si él no conociese. Sí, pero el apóstol Pablo se hacía de esa manera para ganarlos a Cristo. Y si tú estás entre amigos que no son cristianos, que sea para ganarlos a Cristo y no para caer en ese mal ejemplo que nos da Salomón en Proverbios. Vamos a pedirle a Isaac que nos lea precisamente Proverbios 22, 24 y 25, que ahí está en la pantalla. Sí. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de los enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjense, dice Salomón, no te entremetas con esas malas compañías, dice, con el hombre iracundo, con aquel que está lleno de enojos.
Y dice, no vaya a ser que tú aprendas sus maneras, jóvenes. Hay que ser claros en esto. Dice el refrán muy conocido, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y nosotros no vamos a ser más sabios de lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque dice las Sagradas Escrituras que si tú andas con malas compañías, vas a aprender sus maneras, vas a aprender sus costumbres. Así es de que si tú tienes malos amigos, es muy probable, joven, es muy probable que esas malas amistades te vayan a apartar de Dios. Cuando iniciamos esto, jóvenes, créanme que en la oración, en el agradecimiento también está el decirle a Dios gracias porque nos hemos conocido, jóvenes. ¿Por qué? Porque el mundo ahorita está mandando mensajes de que a pesar de que están en cuarentena, están teniendo malas conversaciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a pesar de que estamos en cuarentena, hay mucha gente haciendo fila para comprar cerveza. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en cuarentena, hay muchas personas que están reunidas en casas y no para adorar a Dios, sino para caer en los deleites de la carne, para bailar, para tomar, para fumar, para hacer muchas cosas las cuales no agradan a Dios. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué tipo de amigos son los que tú tienes? ¿Qué tipo de amigos son los que tú tienes? ¿De qué amistades te estás rodeando? Si tus amigos son malos, córtalas por las buenas. Córtalas por las buenas. ¿Por qué? Porque amistades malas, jóvenes, no convienen al joven cristiano. Y fíjense, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo que habla precisamente de los amigos. Y dice ahí, la relación que llevas con tus amistades, ¿es una relación edificante? O sea, te estoy preguntando, ¿tus amigos te edifican en el evangelio? Las amistades con las cuales tú hablas, con las cuales tú convives, con las cuales tú te comunicas, con las cuales tú tienes una relación, ¿son amistades que te están edificando en Cristo? Si tú tienes malas amistades, en efecto tu relación con Dios se ve afectada. Y fíjense cómo el apóstol Pablo también nos habla de eso. Y vamos a pedirle ahora a Carmen que nos lea precisamente la cita que está ahí, 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense, el apóstol Pablo, gracias, dice a los corintios, no erréis, es decir, no te equivoques. No seas terco, es decir, entiende con sabiduría lo que se te está diciendo. Dice, porque las malas conversaciones, tarde o temprano, corrompen las buenas costumbres. Y no importa que tú hayas nacido en el evangelio, si tus amistades son malas, si las conversaciones que tú tienes son malas, van a corromper las buenas costumbres que tus padres te han enseñado. Porque a lo mejor tus padres sí te han enseñado que debes de ser santo, de que debes de ser sin mancha y de que debes de procurar una relación con Dios. Pero el mundo no lo entiende, jóvenes. El mundo no lo entiende. Y dice el apóstol Pablo también a los corintios que el mundo ve al cristiano con locura y dice como si estuviéramos locos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos, lo que nosotros lo discernimos con el Espíritu, pero el mundo no lo entiende. Y las malas conversaciones y las malas amistades no entienden el que tú seas cristiano. Y yo estoy seguro, jóvenes, que esas malas amistades te han hecho invitaciones que no van acorde a la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que en más de una ocasión, si es que tú tienes amistades del mundo, y amistades malas, porque en el mundo hay gente buena que respete, que realmente te edifica, pero las amistades malas, jóvenes, que te dicen, oye, pues es que ahí nadie te va a ver, yo no le voy a decir a nadie, nada más una cerveza, o nada más un cigarro, o nada más un ratito en la fiesta, y nos vamos. No, jóvenes, no le demos pie al pecado. Ahora, ¿cómo debemos de ser nosotros
al momento de escoger nuestras amistades. Fíjese, la palabra de Dios es tan vasta, es tan sabia, está llena de sabiduría, que hasta en eso nos dice cómo debemos de nosotros actuar. ¿Cómo deben de ser nuestras amistades? Nuestras amistades, jóvenes, deben de ser como eran los amigos de Job. Fíjese, vamos a pedirle a Jackie, nos lea la cita que está ahí en su pantalla de Job capítulo 2. Y vamos a ver cómo eran los amigos de Job, porque así deben de ser también nuestras amistades. ¿Sí está Jackie? Adelante. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Job 2:11. Gracias. ¿Cómo deben de ser nuestras amistades? Deben de ser de ese tipo. ¿Por qué? Porque Job había perdido todo, había perdido su salud, había perdido todo lo que tenía. Y dice que estas personas habían acordado venir para condolerse de él y para consolarle. Joven, debes de ser sabio al momento de escoger tus amistades. Si tus amistades se van al momento en el cual tú te encuentras en prueba, en el cual tú te encuentras en aflicción, no son amistades que valgan la pena. Sé sabio, sé prudente al escoger tus amistades. Que tus amistades sean aquellos que te procuran, que procuran tu bien, que te consuelan, que tienen empatía contigo. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que esas buenas amistades, quizá encuentres 1 o 2 en el mundo, pero dentro de la iglesia, si tú procuras buscar dentro de la iglesia, vas a encontrar a montones, amigos que te procuren como procuraban a Job. Si tú tienes amigos de esta manera, valóralos, aprécialos, procúralos y tú corresponde también a esa amistad, porque no todos los amigos son de esa manera. Ahora, no es el único ejemplo. ¿Cómo debemos de elegir a nuestras amistades? Tenemos el ejemplo entre David y Jonatán. Y vamos a pedirle precisamente a Augusto que nos lea esa cita del primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 17. Claro, dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues la amaba como a sí mismo. Fíjense cómo era la amistad entre David y Jonatán, que dice que él le amaba como a sí mismo. Joven, sé sabio, joven, sé prudente, que tus amistades sean amistades que te amen y sobre todo que te amen en Cristo. Si tú tienes este tipo de amistades, estas amistades, jóvenes, te van a edificar. Estas amistades te van a ayudar a que tu relación con Dios sea una relación sin mancha. Porque así deben de ser las amistades entre jóvenes cristianos. Debe ser una amistad que te procure y debe de ser una amistad fundamentada en el amor en Cristo. Y no es el único ejemplo que vemos en las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo también lo vemos en el Nuevo Testamento, hablando de Pablo y Silas. Fíjense, dice la palabra de Dios que ellos estaban presos y esto es lo que ellos estaban haciendo. Vamos a pedirle a Jonathan que nos lea la cita de Hechos 16:25, por favor. Ok. A eso de las medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escucharon. Hechos 16:25. Gracias. ¿Cómo deben de ser tus amistades? ¿Cómo las debes elegir? ¿Cómo debe de ser la relación entre amigos? Pues debe de ser una amistad que te ayude a crecer en el ministerio. Si tus amistades te motivan a crecer dentro de la iglesia, guárdalos. Porque son las amistades que valen la pena. Porque hay amistades que te dicen, no vayas a las reuniones. Hay amistades que te dicen, pues ya fuiste en la mañana para que vayas en la tarde. Hay amistades que te dicen, hombre, no hagas un sermón, búscalo en internet y no sabes ni siquiera la fuente. Pero si tus amistades
son como Pablo y Silas, que estaban los dos presos a causa del evangelio, esas amistades valóralas. Valóralas, porque esas amistades realmente valen la pena. Y esas amistades son las que nos van a ayudar a guardar una relación sin mancha con Dios. Y el ministrar, jóvenes, el ministrar en el evangelio no es exclusivo para el varón. Obviamente estamos hablando de la predicación, que esa sí es exclusiva para el varón, pero la mujer también tiene un ministerio dentro de la iglesia. La mujer puede dar clases de niños, la mujer puede dar clases de señoritas, la mujer puede estar activa en los convivios, puede organizar actividades de la iglesia para señoritas, puede organizar también a través de medios virtuales muchas cosas para edificarse. Y deben de buscar amistades que los motiven a ello. Varones de Dios que te motiven a ser un mejor varón de Dios. Doncellas de Dios que te motiven a ser una mejor doncella de Dios. Y esas amistades, jóvenes, te van a acercar más y más a Dios. Otra cosa, jóvenes, que nosotros debemos de ver, que es de suma importancia y que es el meollo del asunto, es preguntarnos cómo está mi relación con Dios. En esta tarde quiero que medites, en esta noche más bien quiero que medites en cómo está tu relación con Dios en este momento. Y vamos a pedirle a Obi que nos lea ese pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, por favor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciaremos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Gracias. Fíjense, hemos venido desenvolviendo este tema a lo largo de las relaciones humanas, en cómo las relaciones nos van a acercar o nos van a alejar de Dios dependiendo de cómo sean, ya sea cómo sea la relación con mis padres, con mis hermanos y con mis amigos. Pero también es necesario preguntarnos, en este momento, ¿cómo está mi relación con Dios? Y en este pasaje, jóvenes, nosotros encontramos una palabra muy importante. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Dice, con nosotros. Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es estar en comunión con Dios, joven? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás en comunión con Dios? Y la comunión con Dios, jóvenes, tenemos que tener en claro que no se limita solamente a cuando estamos participando del pan sin levadura y cuando estamos participando del jugo de uva. Es parte esencial de la comunión, pero no se limita solamente a ello. Porque estar en comunión, jóvenes, significa estar en una relación íntima y constante con Dios. Así es de que la comunión con Dios que tú debes de buscar no es solamente una comunión dominguera, sino que debe ser una comunión de todos los días. Ahora, te pregunto yo, ¿cómo está tu relación con Dios? Precisamente porque hay maneras, jóvenes, hay maneras en cómo nosotros podemos acercarnos y cómo nosotros podemos mejorar y edificar nuestra relación con Dios. Y una de ellas, jóvenes, es que nuestra relación con Dios debe de estar basada en la comunicación constante. Yo les decía y les mencionaba al principio de esta clase que las relaciones humanas se basan en el principio de la comunicación, la cual es entre un emisor, un receptor y que conlleva un mensaje, el cual debe de ser claro para que pueda ser recibido por el receptor. Y la relación con Dios, jóvenes, nuestra comunión con Dios debe de estar basada precisamente en una comunicación constante. En una comunicación constante, en una comunicación que no acabe. En una oración, jóvenes, en una oración constante. Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Tu relación con Dios, cuando tu relación con Dios es sin mancha, cuando tu relación con Dios es santa, cuando tu comunión con Dios es constante, tú estás en una oración todo el día. Y la oración, jóvenes, la oración no se limita a las 5 oraciones del día, que es cuando nos levantamos, cuando almorzamos, comemos, cenamos, cuando nos vamos a dormir. No se limita a eso. La oración, la comunicación con Dios debe de ir más allá. Y yo estoy seguro que tú practicas esto, en el sentido de que tu día entero es una oración constante a Dios. Decía un hermano que nuestro día debe de iniciar con un Padre Nuestro que estás en el cielo y debe de terminar con un amén. ¿Por qué? Porque así se inicia una oración y así se termina una oración. Entonces, la comunicación que tú tienes con Dios es fundamental para mantener esa relación. Si tú no te comunicas con Dios, quiere decir que tu relación está cortada. Si yo no tengo comunicación con alguien, quiere decir que yo no tengo relación con nadie. Y si tú no te comunicas con Dios, jóvenes, entonces tú no tienes una buena relación con Dios. Dice Lucas capítulo 18, verso 1, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y fíjense, en este pasaje dice que la oración es una necesidad. Y si nosotros vemos las necesidades básicas del ser humano, nosotros entendemos que es respirar, beber agua, tener alimentos, sentirnos amados, pero también parte de esa necesidad es orar. ¿Y cuáles son las cualidades de una necesidad? Que si yo no como, que si yo no tengo alimentos, me voy a morir. Que si yo no tengo una fuente constante de agua, me voy a morir. Si yo me aguanto la respiración, me voy a morir. Si yo dejo de orar, jóvenes, me voy a morir. Y no hablamos de una muerte física, pero sí hablamos de una muerte espiritual. Cuando tú dejas de orar a Dios, jóvenes, tu relación con Dios se ve interferida y tu relación con Dios se ve manchada. Dios quiere que le busques de día y de noche. Dios quiere que le busques en el día, en todo momento. Cuando tú vas en el camión, Dios quiere que tú vayas orando. Que vayas platicando con Él. Que vayas teniendo esa comunicación de padre a hijo. Por eso nosotros clamamos Abba Padre. Por eso nosotros le hablamos con cariño. Por eso Dios nos da esa facilidad de hablar con Él. Para que vayamos pensando y decirle, oye Señor, fíjate que en mi vida tengo este problema, a lo mejor voy a presentar este examen, a lo mejor voy a pedir trabajo en tal lugar, fíjate Señor que me pasó esto, fíjate que mis amigos, esa comunicación, jóvenes, es la que Dios quiere en tu vida. Y yo te preguntaba, y antes de entrar al tercer punto, yo te decía, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es una relación de comunicación constante. Si no es así, búscalo. Busca comunicarte con Él. Mi relación con Dios debe de ser en la luz. Debe de ser en la luz. Y no cometamos, jóvenes, el error que cometió el pueblo de Israel. Dice el Evangelio de Juan, jóvenes, el Evangelio de Juan comienza diciendo que la luz vino a este mundo. Pero tristemente el mundo prefirió estar en tinieblas. Si tú quieres tener una buena relación con Dios, una relación sin mancha, tú debes de andar en la luz. Tú debes de procurar ser luz en este mundo. Tú debes de andar en la luz. Y no es que tú seas luz por voluntad propia, sino que nosotros somos luz, jóvenes, porque nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y fíjense, dice el apóstol Juan ahí en 1 Juan 1, 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el apóstol Juan, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, es porque andamos en la luz, porque no podemos andar en tinieblas y tener una relación con Dios.
Porque no podemos andar en tinieblas y estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, jóvenes, no tiene relación con las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es santo, como mencionamos al principio. Y las tinieblas, jóvenes, es una metáfora que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del pecado. Y nuestro Dios es un Dios que no comete pecado. ¿Cómo es tu relación con Dios? Que el mundo, joven, te vea como un faro de luz. Porque si el mundo ve en ti a la luz de Cristo, quiere decir que tú estás en una buena relación con Dios. Mi relación con Dios, joven, debe de estar basada en la obediencia. Y nosotros empezábamos hablando de los padres y decíamos que debíamos de ser obedientes. Pero la relación con Dios, jóvenes, también debe de estar basada en la obediencia. Fíjense, vamos a leer esa cita, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para que tú tengas una buena relación con Dios, debes de guardar sus mandamientos. Y fíjense cómo termina ese versículo. Andar como él anduvo. Y está hablando de Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Obediente. Y la palabra de Dios nos menciona a Cristo, el cual dice se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente al Padre. Y si tú quieres tener una relación entre Dios y tú, esa relación debe estar basada en la obediencia. Debe estar basada en la obediencia y no ser como Jonás, como veíamos el viernes, al cual se le dijo, oye Jonás, levántate y ve a Nínive, y Jonás va a Tarsis. Y no ser como los hombres necios, el cual le dicen esto es blanco y lo ve negro. La obediencia, jóvenes, es algo primordial para el cristiano. Dice el Evangelio que Jesús habló a Simón y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces. Y Pedro estaba muy entristecido porque el Señor le preguntaba, oye, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le decía, Señor, tú sabes que te amo. Pero otra vez le preguntaba el Señor y le decía, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y al final Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y Pedro tenía que obedecer esto. Tenía que cumplir con este mandamiento de parte de Dios. Y también nos dice que si nosotros le amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Así es de que la pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Son tus relaciones sin mancha, joven? ¿Realmente tus relaciones son dignas de admirarse? Y estamos a punto de entrar en la conclusión. Precisamente, jóvenes, el deseo de esta noche es que nos hagamos un autoanálisis, que te preguntes, que te analices, que recordemos lo que veíamos al principio, en el versículo en el cual nosotros basábamos la clase y decíamos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y hablábamos de un propósito, y el cual es ser santos y sin mancha. Te pregunto, tus relaciones, las relaciones que tú tienes como ser humano, ¿son relaciones que te están acercando a la santidad y a la pureza? Si es así, pues te felicito. Si no es así, es momento de cambiarlo. Ya lo hemos visto, jóvenes. Ya lo hemos visto el cómo deben de ser nuestras relaciones. Sin mancha. Y para ello debo de tener una buena relación con mi familia, con mis padres y con mis hermanos. Debo de tener una buena relación con mis amigos y saberlos elegir. Y saberlos elegir. Elegir sabiamente a mis amigos
y saber que si mis amigos me son piedra de tropiezo, no son buenas amistades, y que es mejor quedarme sin amigos en este mundo, teniendo a Jesucristo como un amigo fiel, que teniendo gente que me sea de estorbo para crecer en el Evangelio. Y hemos visto, jóvenes, que para tener una relación sin mancha con Dios, debemos de basarnos en la comunicación constante, debemos andar en la luz y sobre todo debemos obedecerle. Si nosotros nos hemos apartado de Dios, jóvenes, tenemos la oportunidad de regresar a su camino. Porque Dios es un Dios perdonador, el cual el día de hoy todavía puede Él volvernos puros y volvernos santos delante de Él. Así es de que cuida en cómo te desenvuelves, joven. Cuida en cuáles son tus relaciones. Porque cuando tú lo hagas, entonces vas a buscar relaciones sin mancha y entonces vas a estar más cerca de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, jóvenes, y gracias por la invitación que me han hecho. Gracias a Isaac también por considerarme para compartirles la meditación en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente.